Siempre es un gusto darles la bienvenida a este espacio de entrevista de Informa TVX. Estamos por iniciar un interesante debate. Interesante debate porque queremos conocer cuáles son las propuestas de los partidos políticos ahora que estamos cerca de una próxima elección municipal, legislativa y también al Parlamento Centroamericano. Francisco Bolaños, candidato de Cambio Democrático por el Departamento de la Libertad, ya está con nosotros. Antes, yo quiero recordarle que usted puede participar de la entrevista en redes sociales, @expresatvx y @canaltvx. Son nuestros espacios de opinión en estos sitios web, específicamente en Twitter y en Facebook. Y es así, el Partido Cambio Democrático ya ha presentado su propuesta de candidatos a diputados para la legislatura 2015-2018. Francisco Bolaños forma parte de esta oferta electoral por el Departamento de la Libertad. Quiero comentarles que en la última elección legislativa de 2012, este partido político logró alcanzar únicamente el 2.48% de los votos válidos de ese departamento. Por eso hoy queremos conocer qué ofrece la propuesta de Francisco Bolaños para poder revertir estas cifras y también para poder abordar temas que son de desarrollo en nuestro país. Por eso me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio de entrevista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes aquí en TVX, esperando poder darles mucha información útil que seguro les va a servir para tomar una buena decisión en estas elecciones. Vamos a ir conociendo esas propuestas, candidato. Antes yo quiero hacerle una pregunta. Usted se ha planteado como un candidato de centro y yo quiero que usted pueda definirnos de cara a la audiencia qué es el centro político en El Salvador y en qué se diferencia de la derecha y la izquierda actualmente. Bueno, lo que hemos buscado es tener un equilibrio justo, que un tamaño del Estado ni muy grande ni muy pequeño, por ejemplo, que fortalezcamos la democracia, que no nos estemos peleando entre las extremas. Creemos que es mejor ir por el centro y para adelante. Y lo que vemos es eso, trabajar para la gente sin estar polarizando al país. Nos consideramos como un partido equilibrado, con propuestas aceptables, aterrizadas. De hecho, el trabajo que ha hecho Douglas Avilés en la Asamblea ha sido bastante propositivo y concertador, no definiendo de si viene o de alguien alguna propuesta, si es buena para la gente, se apoya. Así es que así nos consideramos como alguien de centro. Ahora, usted decía algo importante antes de iniciar su intervención. No estamos de acuerdo ni con un Estado muy grande ni con un Estado tan pequeño. Hablemos en materia fiscal. Quizás ahí podríamos definir por dónde viene la línea de Francisco Bolaños en la Asamblea Legislativa. ¿Usted estaría de acuerdo en avanzar en impuestos progresivos, impuestos que puedan ir directamente a los grandes ingresos? ¿O por el contrario iría por una propuesta que hemos conocido en el pasado también dentro de la Asamblea Legislativa de exonerar impuestos a grandes capitales? ¿Cuál es la línea que maneja Francisco Bolaños en materia fiscal? Pues yo pienso más que todo en no subir impuestos solo por subirlos, sino que cómo aprovechamos de mejor forma los recursos. De hecho, hemos hablado muchas veces que antes que seguir subiendo impuestos que a veces se convierten en una limitante, como algo restrictivo para la inversión, podemos ampliar la base tributaria. Entonces hay muchas formas de generar más ingresos al Estado, pero no solo vía impuestos. Y una de nuestras propuestas es el tema de la tecnología y la eficiencia. ¿Cómo ahorrar? Yo he visto como sociedad civil que somos, cómo se discute en la Asamblea un presupuesto de la nación y nunca escucho qué piensan ahorrar, cómo piensan gastar menos. Porque mucha gente piensa, y muchas instituciones del gobierno, que si van a ahorrar, les van a cortar el presupuesto al año siguiente, por ejemplo. Es una característica que tienen las instituciones del gobierno, y en diciembre, cuando no se han acabado el dinero, empiezan a hacer una gran cantidad de gastos simplemente para justificar que el dinero que habían pedido lo iban a utilizar. Entonces, en el tema de los impuestos, yo creo que primero es saber cómo los estamos utilizando de la mejor manera y de ahí decidir si se van a incrementar o en dónde se van a poner impuestos. Hemos visto últimamente el tema de la gasolina, que era tan poco lo que está recibiendo el fisco por el IVA de la gasolina, que decide poner un impuesto que ya estaba aprobado de 2 centavos. Entonces son medidas a veces que pueden funcionar porque en realidad cabe ese impuesto. Así es que yo estoy más en el tema de no solo subir impuestos por subir, y que es mejor ampliar la base tributaria, que todos paguemos, porque hay mucha evasión en este país. Cuando dice ampliar la base tributaria, ¿quiénes tienen que estar incorporados dentro del régimen tributario en el país que no lo están?
Y en dado caso, ¿qué medidas se podrían proponer? Y se lo pregunto, y quiero ser insistente con este tema, porque la situación fiscal del país va a ser la agenda de la Asamblea Legislativa sin duda durante los próximos años. Entonces, ¿quiénes deberían de incorporarse al régimen tributario? El sector informal. ¿Cómo se hace eso, candidato? Pues se ha hablado de un monotributo, se ha hablado de organizarlo, se ha hablado de los CDMIPES, por ejemplo, están dando charlas de cómo organizar al sector informal, pero el tema es que aquí el sector informal en lo que se convierte es una competencia desleal a la gente que está trabajando en el día a día, en su negocio, en su pequeña empresa. Ellos están pagando seguro social, están pagando AFPs, están pagando impuestos a la alcaldía, impuestos al fisco, tienen todas esas obligaciones y de repente el sector informal viene, no paga, no cobra IVA, no tiene facturas, no está organizado y se da el lujo de vender 50 centavos más barato y le quita al que está debidamente organizado y ordenado el mercado. Entonces, creemos que eso no es justo. Ahí estamos hablando de una injusticia, porque hay muchas personas, pequeños, micros, pequeños y medianos emprendedores que hacen un gran esfuerzo por cumplir con todas esas obligaciones que tiene el sector formal y que están siendo atacados con el informal. Entonces, y de repente decimos, vamos a incrementar impuestos. ¿A quién le cae ese incremento de impuestos inicialmente? Al pequeño. Y el pequeño se ve sumamente afectado. Yo les puedo poner ejemplos del pago a cuenta que se hizo el año pasado, el 1.75%, en el 2013, perdón. El 1.75% de pago a cuenta fue un impacto a los pequeños y medianos emprendedores, empresarios, que se vieron limitados en su liquidez. Entonces el tema es cómo ayudarle al fisco, al gobierno, para que tenga recursos para obras sociales, por supuesto, y para todo su funcionamiento, pero sin estar solo disparando a un lugar, solo para arriba, para arriba, para arriba. Quiero recapitular un poco de sus propuestas en esta materia. Candidato, usted dice, no podemos incrementar o aplicar impuestos solo porque sí, hay que ampliar la base tributaria, ha dicho hay que ir con el sector informal en el sentido que puedan también aportar sus impuestos al fisco. Yo quiero hablar de un tema sobre esto porque, y con eso ir terminando la discusión en materia fiscal. Actualmente en la Asamblea Legislativa está la discusión de una ley de responsabilidad fiscal. Arena ha presentado una, el gobierno otra, el FMLN otra propuesta. Y hay un tema, y es que se habla de responsabilidad privada. Hablar de cómo hacer óptimos también exenciones de impuestos, evasión y elusión. ¿Usted estaría de acuerdo en revisar el marco jurídico del país que hoy por hoy habilita evasión de impuestos a muchas empresas o más bien que no le permite cobrar impuestos al Estado para generar incentivos a la inversión? ¿Revisaría eso usted como diputado? Sí, yo creo que sí. Todo lo que esté mal hecho hay que corregirlo. Aquí no se trata de que alguien esté evadiendo y como muchas gracias. Ahí sí volvemos al tema de justicia fiscal, que todos paguemos los impuestos, pero todos, y todos los formales y los informales. Y en eso tenemos nosotros mucho que aportar con nuestra experiencia como empresarios que hemos sido, con ideas que se les hemos dado al gobierno, ideas de cómo el gobierno puede ahorrar. Y esas son parte de nuestras propuestas que vamos a comentar este día con ustedes. Excelente. Y sobre eso, candidato, usted habló en un inicio sobre cómo poder optimizar, cómo ahorrar también, tanto en el Estado, y nos interesa saber cómo ahorra también la familia. Sé que hay una propuesta concreta en materia de la economía familiar. Así es. ¿De qué se trata eso? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos propuestas de inmediato plazo y de mediano y largo plazo. Yo escucho a muchos candidatos que dicen, vamos a apostarle a la educación. Perfecto. Es importante que la educación tenga más presupuesto, como acaba de anunciar el viceministro de Educación, Francisco. Pero el tema es cómo hacemos para tener una mejor calidad de vida de las personas en sus costos, en su día a día. Y nosotros hemos pensado en un tema de la eficiencia energética y uno de los principales es el gas. Ustedes saben que la mayoría de personas tiene estos reguladores de gas que solo son de un gancho. Entonces lo que sucede es que al ser de un solo gancho el regulador queda torcido y al quedar torcido el gas escapa. Entonces, esto nadie lo dice, pero el hecho es que el gas está escapando, no es que la gente esté gastando más gas, es que el gas está escapando. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es informando primero que si se utiliza un regulador de dos ganchos,
lo que va a pasar es que va a quedar recto y centrado y no va a permitir que el gas escape. Muy bien. Entonces, estamos haciendo unas pruebas, estamos entregando unas muestras a mucha gente en el Departamento de la Libertad, primero para que comprueben que se puede ahorrar. Segundo, para que nos apoyen, porque al ver ellos que están ahorrando gas, nosotros vamos a proponer una ley especial para el uso de reguladores eficientes del gas propano. Excelente. Entonces, vamos a sacar testimoniales incluso de las personas que ya les instalamos su regulador y me dicen, mire, a mí antes me duraba 3 días el gas y hoy me dura 6. Yo sé, le digo yo soy ingeniero industrial, las propuestas que le estoy haciendo no es simplemente queriéndolos engañar, es demostrarles que nosotros tenemos ideas reales. Ahora, Muy bien. de la pregunta, ¿cuánto se utiliza de gas al año en el país? 200 millones de dólares. Nosotros les podemos garantizar que de esos 200 millones de dólares, por lo menos 50 se están escapando. O sea que el Estado, en el tema del subsidio, está gastando más de la cuenta porque le está dando un subsidio a una persona que está bueno que se lo den, pero mucho de eso se está escapando. Se escapa por ese tipo de mecanismos, es lo que usted dice. Sí, así es. Entonces, este no es el mejor, hay muchos mejores. Entonces, lo que va a promover la ley y procurar encontrar es el mejor regulador que sea el uso más eficiente del gas. Y eso es para todos ustedes, porque la gente cuando me dice, Excelente. mire, ¿dónde puedo conseguir un solo regulador? Yo se lo voy a dar. Pero lo que quiere usted que compruebe, que nosotros tenemos ideas, como decimos en el salvadoreño, aterrizadas, que son de inmediato resultado y que van a ser un ahorro para el país, para la gente y para el Estado. Entonces, el gobierno me dicen, necesitamos más ingresos. Yo le digo, empiece con bajar su gasto. Candidato, vamos a seguir hablando de esas propuestas que tiene usted de llegar a la Asamblea Legislativa. Nos parece que en el día a día es importante conocer ese tipo de propuestas. Hay otros temas que también afectan el día a día a los salvadoreños que quiero que vayamos hablando y conocer su opinión como aspirante también a diputado de la Asamblea Legislativa. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos con más de esta entrevista. Estamos conversando con Francisco Bolaños, candidato de Cambio Democrático por el Departamento de la Libertad. Ya regresamos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Este espacio de opinión está comprometido para que ustedes conozcan las propuestas de todos los partidos políticos ahora que estamos cerca de la elección legislativa, municipal y al Parlamento Centroamericano. Por eso, hoy estamos conociendo la propuesta de Francisco Bolaños, una de las cartas de Cambio Democrático, específicamente por el Departamento de la Libertad. Estamos hablando, candidato, usted nos hacía ya un análisis en materia fiscal, hablaba de estas interesantes propuestas para poder ahorrar en la economía familiar del salvadoreño y la salvadoreña. Hay un tema que también hace el día a día del salvadoreño y que hace la economía de la familia y es el salario, candidato. Yo quiero conocer su opinión sobre la situación del salario mínimo en El Salvador y qué tipo de propuesta usted podría acompañar o promover en este tema, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en El Salvador tenemos salarios mínimos estratificados, no un salario mínimo estándar. ¿Usted cree que es conveniente que El Salvador tenga un salario mínimo base, independientemente del rubro del trabajador? Pues yo lo que sé sobre el salario mínimo, que lo he visto bastante, es que hay una Comisión Nacional del Salario Mínimo que regula este tema. De hecho, hace como 2 años se hicieron ajustes al salario mínimo, que era un 12% en 3 etapas, incluido ahora el 2015, precisamente para blindar ese tema, porque no podíamos caer en un tema electoral que dice yo te voy a aumentar los salarios solo por aumentar. Podría decir que acercar los salarios a que más o menos sean parejos para todos me parece algo justo, por supuesto. Pero eso es un tema que hay que discutirlo en las diferentes comisiones. Yo lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando es, como no es así nomás subir el salario porque de repente puede tener un impacto en toda la economía, aunque puede ser bueno para la persona, puede que haya una migración de inversión, por ejemplo el sector textil que se mueva de aquí a otros países donde haya mejor salario, no es tan fácil subirlo. Por eso me estoy concentrando en ahorrarle a la gente, para que es como subirle el sueldo ahorrándole sus gastos. De acuerdo. Y por eso es el tema del gas, el tema de la electricidad, el tema de la salud. Hay varios temas que tenemos ahí pensados para el tema de la Asamblea. Por ejemplo, el seguro social. En el seguro social solo hay 750,000 derechohabientes inscritos por la empresa privada. Pero aquí somos 5 millones. Y decimos, ¿cómo puede hacer
un legislador para modificar la ley del Seguro Social de tal manera que este sector informal del que hemos hablado antes pueda inscribirse y pueda tener seguridad social. Muy bien, eso es importante porque ese es uno de los principales vacíos que tiene el actual sistema de seguridad social en el país. O sea, es decir, usted dice que es importante que el sector informal se incorpore a la protección del Estado en salud. Correcto. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tipo de propuesta está pensando usted para realizar esto? Lo que pasa es que ahorita el sistema del Seguro Social lo que hace es que uno, como una persona natural, poderse inscribir ahí Correcto. es un calvario. Son como, yo conozco personas que pasaron 2 meses buscando que los mandaran de un lado para otro. Y el costo es mucho más alto porque asume lo del patrón y lo del empleado, ¿entiende? Sí, pero fíjense que si hablamos del salario mínimo, yo creo que entre patrono y asalariado son más o menos como $15. Y uno dice, si usted pudiera tener seguro social pagando $15 mensuales, yo le garantizo que los pagaría y a lo mejor no gastaría tanto en mensajitos, ni en teléfonos, ni en muchas cosas. Entonces, uno dice, de 750,000 personas, que subiéramos a 2 millones de personas y ese 1.250.000 personas que pagaran, pongámosle $10 al mes. Son 12.500.000 más al mes para el Seguro Social. Correcto. Por 12, estamos hablando de $150 millones que entrarían al Seguro Social adicionales a los 400 que le entran al año. El Seguro Social tendría más recursos. Por supuesto, tendría más usuarios, pero es una forma de que todas las personas puedan tener esa seguridad que pues, es necesaria. Pues. Muy bien. Así que es uno de los temas que tenemos de modificar la ley del Seguro Social, que ya está luego anticuada. Pero el punto es ese. Nosotros nos estamos enfocando en la persona, en ustedes, en todo su día a día. Muy bien. El tema de la salud, yo les voy a contar, hemos andado en los municipios con los candidatos a alcaldes, porque hoy el tema de los consejos plurales permite que el alcalde, el candidato, si no queda de alcalde, queda en el consejo. Y por lo tanto su servidor ha estado haciendo esas como mancuernas con ellos para tener propuestas a la gente, no solo el gas, sino que energía eléctrica, calidad de agua. Allá en Tamanique, allá en San Pablo Tacachico, allá en Ciudad Arce, mucha gente, en San Andrés, Zapotitán, gente que utiliza agua de pozo. Y entonces nos estamos ideando con los alcaldes promover filtros. Excelente, candidato. Importante su último que acaba de tocar, el tema del acceso a un agua de calidad. Yo quiero que vayamos hablando de eso. Antes quiero leerle redes sociales, porque hemos preguntado también a nuestros amigos televidentes acerca de su candidatura y tenemos un par de, también ya de participaciones desde el espacio de opinión en Twitter de Expresa TVX. Mafesari, @Mafesar1, nos dice, debería proponer una revisión más detallada del salario mínimo y de la recaudación de impuestos de las empresas. Mauricio Garay, @MauricioFey, también participa y nos dice, no se trata solo de renovar a los candidatos, sino que tienen que buscar mentalidades diferentes. Algunas de las propuestas, o más bien de las opiniones que tiene la ciudadanía sobre esta entrevista, candidato. Usted decía algo importante, decía, estamos reuniéndonos con los alcaldes para ver cómo le garantizamos mejor agua a las personas. Hay una discusión de una ley general de aguas actualmente en la Asamblea Legislativa y está frenada en la comisión porque el FMLN propone un ente rector de carácter público y Arena propone un ente rector de carácter asocio público-privado. ¿Cuál es su postura sobre esa discusión? Bueno, primero no he visto yo las dos posturas, no las conozco porque no hemos estado en la Asamblea. Pero sí ha podido analizar o darle seguimiento a la discusión en materia de ley general de agua. Realmente no, realmente no. Yo lo que siento es que todos tenemos derecho a tener agua limpia, agua purificada. Y por eso es que en lo que estas leyes se discuten y se aprueban, nosotros sabemos que hay formas de llevarle salud a la gente antes de, como el tema del gas. Ahora, ¿no le parece, candidato, que al dejar de lado estas importantes leyes, si bien se están tomando medidas que ayudan a la familia en el día a día, se está dejando la estructura de fondo? Es decir, temas estructurales como una ley que garantice el acceso a agua limpia y priorice para el Estado el uso de la misma. Es decir, ¿no le parece que es importante priorizar la discusión de las leyes, además de las propuestas? Por supuesto. Por supuesto, lo que pasa es que yo tengo que contar con el voto de ustedes para poder llegar yo a discutir eso y poder decidir, ¿verdad? Pero ahorita, como hemos entrado ahora como sociedad civil con este conocimiento de nuestro día a día, entonces nos estamos enfocando en solucionar eso que todos nosotros como sociedad civil
sentimos y pasamos en nuestro quehacer diario. Entonces, por supuesto que esta ley es importantísima y yo conocer estando ahí y tomar una decisión sobre qué es lo mejor, por supuesto. Excelente. Francisco Bolaños, candidato a diputado de Cambio Democrático por el Departamento de la Libertad. Ha sido importante conocer sus opiniones sobre temas que se están discutiéndose ahorita en la institución del Estado a la cual usted está aplicando poder llegar en 2015. Le agradezco su tiempo y por supuesto estaremos muy pendientes de las siguientes propuestas que haga en los próximos días. Bueno, les agradezco, estoy a la orden y voten por Francisco Bolaños en la casilla 1. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes que nos acompañaron durante este espacio de entrevista. En Informa TVX aún tenemos noticias para compartirle. Ya regresamos.